Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Henry Castro. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado La tragedia de los altares posmodernos. En muchas congregaciones modernas ocurre un fenómeno preocupante. Muchos miembros, al descubrir pecados graves en sus líderes, optan por ocultarlos, dizque para preservar su imagen, ya que estos líderes han sido colocados como la columna principal de la iglesia. Se impone una cultura de silencio, donde se considera más peligroso denunciar el pecado que cometerlo. Estos falsos líderes preparan a la congregación con mensajes manipuladores, adiestrando a la gente para que nadie se atreva a cuestionar, ni mucho menos a denunciar, aunque descubran lo que descubran. Así el altar se contamina, la verdad se pisotea y el temor a Dios se pierde. Vivimos tiempos en los que el Evangelio ha sido transfigurado, no por el poder del Espíritu Santo, sino por las manos ambiciosas del hombre. Lo que una vez fue un llamado al arrepentimiento, a la cruz, al quebrantamiento y a la santidad, hoy se ha convertido en un espectáculo. Hoy vemos templos llenos, plataformas decoradas con luces y pantallas, y ministros vestidos con la elegancia de un artista, hablando con frases repetidas, voces ensayadas, gestos aprendidos, pero detrás de esa escenografía se esconde una terrible verdad. Cristo ha sido desplazado. Y donde Cristo no reina, reina el caos. Desde los púlpitos modernos se habla de Dios, sí, pero no se teme a Dios. Se menciona a Jesús, sí, pero no se obedece a Jesús. Se usa la Biblia, sí, pero se tuerce para una conveniencia personal y se manipula para complacer a los oyentes. ¿Cuál es el resultado de esto? Iglesias llenas de emociones y vacías de verdad. Multitudes que gritan y aplauden, pero no conocen al Dios que dicen adorar. Este mensaje es un llamado urgente a despertar, a volver al mensaje que Cristo y sus apóstoles predicaron, el mensaje de la cruz. El hombre ha tomado el lugar de Dios en muchos púlpitos. La gloria ya no es para Cristo, sino para el predicador. No se busca exaltar la palabra, sino la imagen del ministro. Los títulos apóstol, profeta, se levantan como coronas humanas, pero el siervo verdadero no busca títulos, busca servir. Jesús no tenía títulos, pero hablaba con autoridad, porque su vida respaldaba sus palabras. Hoy vemos hombres que predican fuego, pero viven en tinieblas. Predican sobre santidad, pero en secreto se revuelcan en algunos pecados. ¿Cómo hemos llegado aquí? La respuesta está en el corazón. Un corazón lleno de ego y no del espíritu. Un corazón que busca los aplausos del mundo y no el buen siervo fiel del maestro. El mayor problema de la iglesia posmoderna no es el uso de la tecnología, ni las luces, ni la música. Su mayor problema es que esas cosas han sustituido la presencia de Dios. El humo artificial ha sustituido la nube de gloria. La música de fondo ha sustituido la convicción del Espíritu. El show ha reemplazado la palabra. Y en la mayoría de esas congregaciones, el mensaje que se predica ya no es el evangelio puro. Es un mensaje centrado en el hombre. Declara y te será hecho. Tú te lo mereces. Tienes un destino de grandeza. Este es tu año profético de prosperidad. Yo declaro un año profético. Muchas puertas se abren. Pero el mensaje de Jesús fue diferente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23. ¿Dónde quedó ese mensaje?
¿Quién predica hoy del negarse a sí mismo, de la cruz, del quebranto, del infierno, del juicio, del pecado? Los falsos predicadores no niegan a Dios con sus labios, sino con su conducta. Hablan de Cristo, pero no lo siguen. Usan la Biblia, pero para justificar sus propios deseos. Predican lo que la gente quiere oír, no lo que necesita oír. Se rodean de aduladores y no de verdaderos creyentes. Y cuando alguien se atreve a confrontarlos con la verdad, lo acusan de rebelde, de envidioso y de querer dividir la iglesia. Así silenciaron a los profetas en el pasado y así siguen haciéndolo hoy. Pero el problema es más profundo. No solo es un error de doctrina, es un espíritu. El espíritu del anticristo no siempre niega a Cristo de forma abierta. A veces lo suplanta con una versión adulterada de él. Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 11, verso 4, que hay otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, y muchos lo han recibido sin discernimiento. Han abrazado una imagen de Cristo que no se parece al Cristo de los evangelios, sino al Cristo fabricado por la cultura y la carne. Y esto produce una iglesia débil, carnal, sin discernimiento, una iglesia donde los dones son más importantes que el fruto, donde se busca recibir una palabra profética, pero no se quiere obedecer lo que dice la Biblia, donde se celebra más la unción que una vida en santidad, y cuando la santidad desaparece, el pecado se acomoda, y cuando el pecado no se confronta, se normaliza, y cuando se normaliza, se esconde, y cuando se esconde, se pudre todo desde adentro. De ahí vienen los escándalos sexuales, escándalos financieros, escándalos de poder, porque donde no hay temor de Dios, todo se permite. Donde no hay cruz, todo se justifica. Donde no hay palabra, todo se tolera. Y así vemos iglesias con miles de miembros, pero sin Cristo. Multitudes que aplauden, pero no conocen el quebrantamiento. Alabanzas que suenan fuerte, pero que no nacen del Espíritu. Profecías que emocionan, pero que no provienen del cielo. Y el juicio comienza por la casa de Dios, porque Dios no será burlado. Por un tiempo el espectáculo puede engañar, pero Dios pesa los corazones. Él no mira la apariencia, mira la intención, y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en luces, no en fama, no en números. Está buscando a los que tiemblan ante su palabra, como dice Isaías en el capítulo 66, verso 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volver al mensaje original, volver al evangelio que predicó Jesús. Arrepiéntete del pecado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Volver al evangelio que predicaron los apóstoles. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. No hay otro camino, no hay otro mensaje. El mensaje verdadero no halaga, hiere, pero hiere para sanar. No entretiene, confronta, pero confronta para salvar. Y ese mensaje produce una iglesia verdadera, no perfecta, pero sí santa. Una iglesia donde Cristo es el centro, donde la predicación es bíblica, donde los ministros son siervos, no celebridades, donde la adoración es profunda, no comercial, donde la adoración es constante, no parte de un programa, donde el pecado se confiesa, no se esconde, donde el Espíritu Santo tiene libertad y no es manipulado. Es tiempo de volver, de apagar las luces y encender el altar, de callar al hombre y escuchar a Dios, de dejar el show y buscar la gloria, de dejar el sensacionalismo
y volver al quebrantamiento, de abandonar el púlpito del orgullo y volver al aposento de la humillación. Porque si no volvemos, Dios quitará su presencia y lo que quedará será un cascarón vacío, un templo sin gloria, una congregación sin vida, como dijo el profeta Oseas. Efraín se ha dado a ídolos, déjalo, pero todavía hay esperanza, porque Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha guardado un pueblo que no dobla sus rodillas ante Baal, siempre ha tenido profetas escondidos en cuevas, como el profeta Elías, siempre ha tenido pastores que no se han vendido, predicadores que no buscan fama ni se han contaminado, y es hora de que se levanten, que prediquen aunque no los inviten a grandes iglesias, que hablen aunque no los aplaudan, que denuncien el pecado aunque los persigan, porque la verdad debe ser dicha. Y tú que oyes este mensaje, examina tu corazón. ¿A quién estás siguiendo? ¿A Cristo o al hombre? ¿Estás buscando la verdad o solo lo que te hace sentir bien? ¿Estás en una iglesia donde se predica la palabra o donde se manipula la emoción? No sigas a una multitud si esa multitud va en dirección contraria a la cruz. No te dejes impresionar por el carisma de un líder que habla bien. Busca el carácter. Busca su testimonio de santidad. No te deslumbres con lo externo. Discierne lo interno. La venida del Señor se acerca y Él viene por una iglesia sin mancha. No una iglesia famosa, sino una iglesia fiel. No una iglesia grande, sino una iglesia limpia. No una iglesia popular, sino una iglesia verdadera. Y para ser parte de esa iglesia, no necesitas luces, ni fama, ni seguidores. Solo necesitas a Cristo. Solo necesitas nacer de nuevo. Solo necesitas vivir en santidad. Solo necesitas caminar con Dios. No olvides las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que ese sea tu anhelo, hacer la voluntad del Padre. No agradar al hombre, sino agradar a Dios. No entretener, sino edificar. No construir imperios, sino levantar el reino. Que Cristo vuelva a ser el centro. Que su cruz vuelva a ser el mensaje. Que su palabra vuelva a ser el estándar. Y que su espíritu vuelva a gobernar su iglesia. Amén. Dios te bendiga.